versículos del 3 al 4. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Cuando usted lo tenga, diga amén. Bueno, pues como que está esperando a que se lo pongan ahí, ¿verdad? Ya se acostumbró. Pero bueno, vamos a dar inicio. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de ti agradecidos por este tiempo, por esta bendición que tú nos permites. Te pedimos que nos hables, por favor. Cancela todo estorbo en esta hora, Señor. Todo pensamiento contrario a tu Santo Espíritu sea cancelado, para dar paso a tu luz y a tu verdad, Señor. Te pedimos que nos hables en esta noche, que nos instruyas y que sigamos siendo preparados, mi Dios, en bendición. Por favor, Padre, habilítanos, que todo aquello que has preparado para nosotros lo recibamos, Señor, con ese propósito que tú lo has dispuesto. Permítenos seguir disfrutando de tu bendición, y que el día, Señor, que tú tengas a bien llamar a tu pueblo, seamos considerados también en ese llamado. En tus manos nos ponemos, maravilloso Señor. Amén y amén. Denle por favor un aplauso a nuestro Señor, hermano. Gloria a Dios. Mira que quiero compartirle el día de hoy un pensamiento que el Señor puso en mi corazón. Mirando esta porción de la Biblia, veía yo que dice aquí que para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, el Señor primero tuvo que habernos consolado a nosotros. Y me puso a pensar realmente en otra porción de la Biblia que dice que no se puede dar lo que no se tiene. Muchos de nosotros necesitamos entender que para poder ayudar a otras personas necesitamos saber lo que significa eso. Usted y yo tenemos de parte de Dios una comisión, como dice aquí la palabra del Señor, y es la de consolar a otros, porque el Señor a nosotros nos ha consolado. Desde el momento en que el Señor hizo un llamado o tuvo a bien traernos a su casa, Él nos trajo con un propósito: el de ser consolados, el de ser restaurados, el de ser bendecidos, el de tener una vida diferente a la que nosotros quizá estuvimos llevando. Entonces, mire, usted y yo, dígale a su hermano de al lado, tenemos una comisión de parte de Dios, y es la de consolar a otros. ¿Sabe? Usted ya fue consolado por parte del Señor en algunos momentos. ¿Cuál fue su mayor aflicción? ¿Cuál fue esa situación que usted presentó al Señor para que el Señor tuviera bien, mire, tomarlo en sus brazos, darle una palabra que a usted le cambiara en ese momento lo que usted estaba pensando o sintiendo? ¿Cuál fue el consuelo que trajo el Señor a tu vida? Pregúntele por favor a su hermano que tiene al lado, ¿en qué te ha consolado el Señor? Pregúntele por favor. Porque dice aquí la palabra del Señor que Él consoló a los afligidos. ¿Qué aflicciones tenías tú? ¿Qué aflicciones has pasado? O, permíteme decirte, ¿qué aflicciones estás pasando ahorita? Y el Señor te está consolando en lo que tú estás pasando. ¿Tendrás algún problema familiar? ¿Tendrás algún problema económico? ¿Tendrás algún problema que no te permite conciliar el sueño y que tú dices, si tú no estás conmigo, Señor, yo no sé qué voy a hacer? ¿Sabe? Es el tiempo de buscar del Señor. Es el tiempo de tener un encuentro con el Señor. ¿Cuántos creen que es necesario tener un encuentro con el Señor? Mire que el Señor día con día pone los medios para que usted y yo le busquemos. Pero sabe, muchas veces ignoramos los medios del Señor
para acercarnos a Él. Dice la palabra del Señor que la aflicción tiene un propósito de parte de Dios. Y cuando uno mira que el propósito de Dios por medio de la aflicción es tener un mayor encuentro con el Señor, como que uno diría, eso a mí no me gusta. Pero ¿sabe por qué el Señor permite que la aflicción venga al pueblo de Dios? Porque cuando hay una aflicción, tu sentir es más sincero. Porque cuando hay una aflicción, tu encuentro con el Señor es pleno. Y por eso el Señor permite que la aflicción venga al pueblo, para que el encuentro con Él sea un encuentro sincero. Y entonces, como dice la palabra del Señor, venga un mayor peso de gloria sobre nosotros. ¿Sabe? Usted y yo no podemos decir que no necesitamos del Señor. Usted y yo siempre necesitaremos del Señor. ¿Sabe? Mire, los jóvenes pensarán que nada más los adultos tenemos aflicciones, los adultos pensaremos que nada más nosotros tenemos aflicciones y que los jóvenes no. Cada uno de nosotros a nuestras diferentes edades tenemos aflicciones, hermano. En nuestras diferentes etapas de la vida tenemos aflicciones. Los jóvenes en la escuela, los adultos en el trabajo, en la familia, pero todos tenemos un momento de aflicción que nos va a llevar a tener un encuentro con el Señor. Ahora, si nosotros no sabemos lo que es la aflicción, ¿cómo poder ayudar a otros? ¿Cómo poder consolar a otros? ¿Cómo poder decirle palabras a otra persona que le motiven o que le hagan buscar de una forma diferente una salida o una respuesta a lo que está pasando? Quiero que usted el día de hoy me entienda algo. Usted tiene una comisión de parte de Dios y es la de llevar consuelo a otros. Usted ya no puede ignorar que fue rescatado, que fue llamado con el propósito de empezar a bendecir a otros con lo que usted ya ha recibido. Mire, venimos, recibimos, ¿y qué pasa con todo lo que recibimos nosotros? ¿Cuándo lo vamos a dar? ¿Cuándo lo vamos a sacar? ¿Sabe? ¿Cuántos creen que el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado? Y si usted cree que de verdad nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado, imagínese usted cuando el Señor le diga, ¿por qué no consolaste a fulano? ¿Por qué no consolaste a perengano? ¿Por qué no tuviste un encuentro con ellos y retribuiste lo que yo te di en ellos? Imagínese, hermano, un reclamo como ese y usted poderle preguntar al Señor en ese momento, pero Señor, ¿cuándo tuve esa oportunidad? Y mire qué tremendo va a ser cuando el Señor nos diga, ¿te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de fulanita? ¿Te acuerdas que se acercó, platicó contigo y te hizo saber su problema que tenía? ¿Y tú qué pensaste en ese momento? Y dijiste, se lo buscó. Ella lo atrajo, ese problema. ¿Cuántas veces no se le dio un consejo y no quiso cambiar o no quiso corregir? ¿Sabes? Ahí va a venir el reclamo de Dios para nosotros. Porque Él, ¿sabe? Usted busca a Dios. Y cuando usted lo busca, quiere obtener algo, ¿verdad? Usted quiere obtener una respuesta de Dios. Pero ¿sabe? Usted se ha puesto a pensar si es merecedor de tener ese encuentro con Dios. Se ha puesto a pensar si realmente merece estar en ese momento con el Señor. Porque así como nosotros pensamos que otros no tienen, así como nosotros pensamos que otros sufren porque se lo buscan, nosotros, ¿quiénes somos para pensar que lo que nosotros hacemos es lo mejor y podemos tener un encuentro con Dios? Entonces, mire cómo nosotros tenemos que aprender a dar lo que hemos recibido. Pero tristemente entonces podemos ver que muchas veces no se da lo que no hemos nosotros aprendido de parte de Dios. Usted y yo no tenemos excusa, porque el Señor dejó una palabra que está escrita en 66 libros y que usted tiene que entender que cada uno de esos libros tiene un propósito en nuestras vidas como pueblo de Dios. Y el conocimiento que se adquiere no es para que usted y yo nos volvamos cabezones, sino para que nosotros seamos un pueblo que ayude a otros. Por lo tanto, si usted ha aprendido
lo que es ser consolado, usted tiene que empezar a trabajar esa obra de parte del Señor. ¿Sabe? El que consuela demuestra que es una persona que tiene misericordia de los demás. Y mire que cuando empieza uno a analizar la vida de Jesús, la palabra nos enseña que Jesús era un hombre que practicaba la misericordia. Era un hombre que vivía la misericordia. Cuando nosotros aprendamos lo que es ese proceso, cuando lo hagamos nuestro y empecemos a desarrollar lo que es la misericordia, estaremos adquiriendo una identidad que nos permita poder ser un día parte de los escogidos del Señor. Mire, ¿se acuerda usted que Jesús escogió varias personas para llevar la palabra del Señor? ¿Se acuerda que había ciertos miles de personas que seguían al Señor Jesús? Pero mire que entre el seguimiento y el escogimiento hay una gran diferencia. Porque el seguimiento cualquiera lo puede llevar. Me gusta lo que oigo, me gusta lo que dice, me impresionó el milagro que hizo, y por eso lo pueden seguir. Pero cuando viene el escogimiento, viene una etapa muy dura para aquel que fue escogido. Porque viene una etapa de preparación. Porque viene una etapa en la cual el Señor lo va a liberar, va a quitar estorbos que hay en su corazón. Va a quitar aquello que no le permite avanzar, que no le permite crecer. ¿Sabe? Va a quitarte tu yo, el Señor. Porque cuando el yo está en nosotros, no nos permite crecer. Porque creemos que yo soy el mejor, creemos que yo soy la más grande, creemos que yo soy el más inteligente, creemos que como yo no hay ninguno. Entonces, mire qué tremendo es eso, porque para poder entonces entender el proceso de Dios en nuestras vidas, necesitamos perder el yo. Pregúntele a su hermano, ¿tú ya lo perdiste o aún lo conservas? Pregúntele, por favor, porque mire, es interesante. Hasta en las mejores familias pasa esto. Hasta en las mejores familias hay alguien que se cree mejor que el otro. Y ese es el grave problema, porque no han entendido que somos uno solo, un cuerpo trabajando para un mismo fin, un cuerpo trabajando para una misma edificación. No hemos entendido que no somos nosotros independientes, que somos parte de un cuerpo que debe de trabajar con la misma unidad, con la misma visión y con la misma meta. Entonces, mire, tú y yo necesitamos perder el yo para entonces entrarle a las bendiciones de Dios. Porque alguno de nosotros entenderá que el padecimiento o que el sufrimiento para el pueblo de Dios es una bendición. ¿Verdad que usted podría decir, no, hermano, no somos masoquistas? A mí no me gusta sufrir, hermano, y yo creo que a nadie nos gusta sufrir. Pero lo que dice el Señor con respecto a lo que nosotros pasamos por aflicción, dice que la aflicción atrae la presencia de Dios con una mayor intensidad. Y si nosotros entendemos que eso es una bendición que no muchos tienen, entonces nosotros podríamos decirle al Señor, gracias, porque te has fijado en mí, Señor. Pero eso cuesta trabajo entenderlo. Pero cuesta trabajo, ¿por qué? Porque el yo me estorba para saber que yo ya no soy yo. Que ahora soy como dice la palabra, una criatura nueva para el Señor. Si no, Jesús jamás hubiera entrado a la etapa de sufrimiento, a la etapa de padecimiento, a los problemas que llevó a cabo. Porque cuando usted lo mira al Señor Jesús en la cruz, viene el peso de gloria más grande que él pudo haber pasado. Porque es cuando le dice, en tus manos encomiendo mi alma, mi espíritu, Señor. Mire, hermano, es cuando se hace presente el Señor en su vida, haciéndole nuevamente volver a la gloria que él tenía. ¿Sabe? ¿Alguien quisiera ser bendecido con la presencia del Señor? Si quisiera ser bendecido, ¿qué estaría dispuesto usted a pasar para alcanzar esa bendición? ¿Qué estaría usted dispuesto perdónme por la expresión, a sufrir? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer? Porque cuando usted
aprenda a sacrificarse por otros, la bendición más grande que usted pueda imaginar va a venir sobre usted. Dice la palabra del Señor: busca primero el reino de los cielos y todo lo demás, dice, viene por añadidura. ¿Qué es una añadidura, hermano? Es algo que quizá tú no necesitas, sino que te lo están poniendo para que vayas creciendo o vayas avanzando. Nadie puede añadirle personalmente estatura a nuestra persona, pero las añadiduras de Dios no son añadiduras solamente naturales, son espirituales. ¿Sabes? Tú podrás decir: yo no necesito un don, pero el Señor dice: te voy a añadir un don, porque necesito hacer de ti una persona diferente. Y el Señor dirá: y ahora te voy a añadir que hables de una forma diferente, porque lo natural puede ser impactante cuando te escuchan otros, pero ahora quiero que tú hables en lenguas diferentes, porque en lo espiritual es donde impacta más lo que tú puedas hablar. ¿Cuántos podríamos decir al Señor: Señor, añádeme algo a mí? Porque sabe, no se trata de decirle al Señor: añádemelo, perdóneme por lo que le dije, sino es de buscarlo para que Él vea que realmente te interesa que Él añada a tu vida cosas sobrenaturales. Cuando tú lo buscas, Él te añade. Tú lo buscas en oración y tú te das cuenta cómo empiezas a crecer en la oración, en la oración, en la oración. Entonces está añadiendo cada vez más palabras y palabras y palabras que te permiten fluir con Él, que hasta tú mismo te puedes sorprender cuando te levantas y dices: ah, caray, pensé que era más temprano. ¿Por qué? Porque esa continua comunión te añade más palabra para fluir en la presencia de Dios. Aquel que se santifica, déselo fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aquel que se santifica debe de entender que su santidad le va a añadir cosas todavía mayores. ¿Sabe cuál es el problema que usted y yo podemos tener en el camino de Dios? ¿Cuál es el mayor problema que usted y yo podemos tener? Dígale a su hermano: los estorbos de la carne. Porque la carne se deleita, la carne se satisface, la carne se goza. Entonces, mire, usted y yo necesitamos empezar una etapa de cambio en cuanto a las cuestiones carnales. Y cuando alguien se santifica, cuando alguien está dispuesto a perder lo que a la carne le agrada, déjeme decirle que el Señor le respalda. ¿Por qué? Porque cuando usted busca al Señor desprendiéndose de aquello que quizá le llama la atención, quizá le gusta oír, quizá le gusta ver lo que no debe de ver, quizá le gusta estar metiendo su voz donde no la debe de meter, por no decirle quizá le gusta el chisme, ¿verdad? Pero mire, quizá usted tiene que entender que cuando usted es capaz de decir: ya no voy a practicar esto porque me interesa más mi comunión con el Señor, vienen cambios a su vida maravillosos. Y usted se da cuenta, hermano, que cuando usted está en la presencia de Dios, no soporta que otro le diga: mira, te tengo el mejor chisme de la colonia. Usted es de los que dicen: eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que el Señor añada a mi vida. Y mire qué hermoso es eso. Porque cuando usted empieza a tener esas experiencias, los que están a su lado se sorprenden. Los que están a su lado le dicen: ¿qué te pasa? Oye, te veo raro, te veo rara, te veo diferente. Oye, ¿qué te sucede? Lo que no entienden es que tu encuentro con el Señor te está transformando, te está cambiando y te está haciendo ver las cosas de una manera diferente. Dígale a su hermano: tú y yo, a través del proceso que llevamos con el Señor, un proceso de dolor, un proceso de sufrimiento, tenemos cambios que nos llevan a crecer, a madurar y a poder ser de bendición para otros. Usted y yo necesitamos empezar a consolar a los afligidos. Dígale a su hermano: tú y yo necesitamos consolar a los afligidos. ¿Conoce a alguien que esté en aflicción?
¿Conoce usted su aflicción de él? ¿De qué manera lo puede usted consolar? ¿De qué manera lo puede usted llevar a un cambio, hermano? ¿De qué manera? ¿Sabe, hermano? Quizá el afligido tiene un problema sentimental. ¿De qué manera podemos ayudar a alguien que tiene un problema sentimental? Su aflicción es tal que es capaz de decir: si no me hace caso, me corto las venas. ¿Qué haría usted ante una situación como esa? ¿Qué haría usted, hermano? Usted no va a ir a hablar con la que no le quiere hacer caso, porque a usted tampoco le va a hacer caso. Pues tú, ¿quién eres para que yo te haga caso y le diga al que sí? Dígame usted, hermano. ¿De qué manera estamos nosotros viendo esa situación? ¿Cómo poderle ayudar al que está en esa aflicción? ¿Cómo le ayudaríamos nosotros, hermano? Hablando con él, presentándole al Señor, mostrándole que en el Señor hay un cambio, mostrándole que debe de liberar su alma y dejar salir eso que le está afectando. O de plano, tendríamos que decirle: Señor, ahora yo me voy a poner en la brecha por él, porque sé que si yo le hablo, la carne va a reaccionar, va a decir que no, pero ¿sabes? Tu palabra dice que el que se pone en la brecha por alguien puede cambiar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y yo me quiero poner en la brecha por medio de oración, por medio de intercesión, para que ese sentir cambie, Señor. ¿Cuánto le podríamos decir al Señor? Yo estoy aquí para que Él sea bendecido. Porque mire, eso cuesta trabajo. Todo el que pide, todo el que ora, todo el que está delante del Señor tiene un propósito por lo regular, y es externar lo que hay en mi corazón. Pero cuando nosotros aprendamos a vivir la etapa que vivió el Señor Jesús, de que te pido por ellos, no te pido por mí, vendrá un cambio a nuestras vidas. Vendrá un cambio en el cual dice la palabra del Señor que lo que tú pides para otros viene a ser para ti también motivo de bendición. Ahí está el secreto en el Señor, porque dice: ustedes piden, pero no saben pedir. Piden para vuestros deleites. Dice, mire qué tremendo es eso. Porque entonces usted y yo tenemos que empezar a pedir de una forma diferente, y que no sea para un deleite personal, sino para que otros puedan alcanzar una bendición, una libertad, y poder recibir nosotros lo que estamos pidiendo para otros. Ahí viene el proceso que usted y yo tenemos que estar llevando para poder consolar, para saber consolar a otros. Usted puede mirar a alguien pobre, a un niño que no tiene nada, a un niño de la calle quizás sufriendo, padeciendo hambre, o quizás padeciendo por un frío intenso. ¿Y usted qué haría por él en ese momento? ¿Qué haría usted por él? Usted le diría: toma, cómprate una torta, toma, cómprate un suéter, toma, cómprate esto que estoy mirando que necesitas. O usted le diría: mira, aquí está esta torta, cómetela, mira, aquí está este suéter, póntelo, mira, aquí están estos zapatitos, póntelos. ¿Qué haría usted para consolar a ese afligido? ¿Qué haría usted? Porque a lo mejor, ¿sabe? Usted podría pensar: si yo le doy para que se compre esos zapatos, le van a quitar el dinero. Si yo le doy para que se compre ese suéter, en su casa le van a quitar el dinero. No, mejor yo le voy a dar esto, mejor yo le voy a dar esto. ¿Y a usted quién le garantiza que lo que usted le dé no se lo van a quitar también y lo van a vender? A ver, ¿cuál es la mejor enseñanza que nosotros le podemos dar a esos pequeños que están en sufrimiento? ¿Cuál es la mejor enseñanza que nosotros podemos poner delante de ellos? Dígale a su hermano, aunque suene cursi, presentarles al Señor Jesús. Llevarlos a la casa del Señor Jesús. Y mostrarles que si están en la casa del Señor Jesús, puede haber cambios en sus vidas. Porque cuando ellos abran su corazón, recibirán un impacto de parte del Señor Jesús. Y sonará cursi, como le digo, y sonará a lo mejor hasta chusco o feo para algunos, pero déjeme decirle a alguien algo, si usted no presenta al Señor Jesús a otros que están en sufrimiento, quiere decir que usted nunca conoció al Señor Jesús en su etapa de sufrimiento. Y eso es algo que nos puede doler, y eso es algo que nos puede afectar,
Por eso dice la palabra, no se puede dar lo que no se tiene. Si no tienes a Jesús, no lo puedes presentar. Si no tienes a Jesús, no puedes enseñárselo a otros. Por eso necesitamos conocer de Jesús para poder llevar la bendición del Señor a otros. Necesitamos conocer lo que Jesús hacía para poder ayudar a otros nosotros también. ¿Sabe qué hermoso es poder consolar a aquellos que tienen problemas o situaciones que para usted quizá ya no son un grave problema? Mire, vaya conmigo al segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, dice, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Bueno, mire, dice ahí que hay que aprender a consolar a los que están abrumados. ¿Qué es esa palabra abrumado? ¿Qué significa esa palabra abrumado? ¿Qué entiende usted por estar abrumado? Porque mire, es difícil consolarlos a ellos. La palabra abrumado tiene diferentes significados, entre ellos está el de estar molesto, dice. ¿Qué te ha llevado a estar molesto? ¿Qué es lo que te molesta y que es necesario que te consuelen y te digan, cambia esa actitud? Cambia esa forma de ver las cosas. Otro significado de la palabra abrumar significa estar fastidiado. ¿Qué te fastidia a ti? ¿Qué es lo que tú dices? Ya me tienes fastidiado, ya. ¿Qué es lo que nos puede fastidiar de otras personas? Como para poder externar una palabra como esta y que tú sepas que tienes que ayudarlos en ese proceso. ¿Cómo consolar al que está fastidiado de algo? ¿Cómo llevarlo a tener un cambio en esa condición? Pregúntale, por favor, hermano, pregúntale a tu hermano, ¿cómo le ayudarías tú al que está fastidiado? ¿Cómo? ¿Cómo lo ayudarías? ¿Sabe qué hermoso es poder saber que hay alguien que me puede ayudar? ¿Sabe qué hermoso es eso? Que cuando alguien te busca, obtiene respuesta. Que cuando alguien toca tu puerta, le abres la puerta. Que cuando alguien te pide un pan, tú le dices no uno, sino 2 panes. Qué hermoso es cuando alguien tiene el apoyo de otra persona y a través de lo que tú le puedas enseñar, pueda tener cambios en su vida. Tú y yo necesitamos consolar a los que sufren este tipo de situaciones. ¿Sabe? El que está abrumado, dice ahí uno de sus significados, dice, está cargado. ¿Sabe qué hermoso es poderle decir al que está cargado? Mira, no sé si tú me creas o no me creas, pero la Biblia me enseña que el Hijo de Dios es capaz de llevar tus cargas. Porque dice, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré libres, dice. Entonces, mire qué hermoso es poderle decir a alguien que hay alguien que aunque no hizo nada para llevar esas cargas, es capaz de tomar tus cargas y hacerte libre a ti. ¿Cuáles son tus cargas? ¿Cuáles son tus cargas? Para que aquel que en ese momento te está escuchando sepa que también tú fuiste liberado de cargas que en un momento te hicieron pensar o te hicieron decir, ya no puedo más, hasta aquí dejo esto, ya no hay solución a mis problemas. ¿Cuáles son tus cargas que tú un día tuviste y que tuviste el valor de decirle al Señor Jesús, te las entrego, Señor? ¿Sabe? ¿Qué se necesita para poderle entregar las cargas al Señor Jesús? ¿Qué se necesita? Quererlas entregar, quererse desprender de ellas. ¿Sabe? Para poderle entregar las cargas a alguien,
se necesita tener confianza en ese alguien. ¿Confía usted en el Señor Jesús? Porque si usted confía en Él, usted no va a pensar, ¿y si no me resuelve el problema? ¿Y si no me ayuda? ¿Y si viene una situación todavía peor? Entonces ahí tengo que entender que cuando yo confío en alguien, soy capaz de decir, y no me quiero acordar de esto, Señor. ¿Lo cree usted? Porque mire, confiamos más en el hombre que en Dios. Ese es el mejor licenciado que hay. No, mira, esta persona ha ayudado a más de 500 personas y si te dijo que te va a ayudar, te va a ayudar, créele. Y mire qué tremendo es eso, porque el pueblo de Dios cree más en el hombre que en el Señor. Y por eso mire que la palabra dice ahí tan claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Dice, mire, qué tremendo es eso. Porque se te olvida el Creador, se te olvida aquel que te da una salida para ser libre de tus problemas. Y mire, ¿cómo consolar al que está cargado cuando no hemos sabido salir de nuestras cargas? Viene alguien que está cargado y te dice, ayúdame hermana, ayúdame hermano, porque yo sé que usted es cristiano. Mire qué impresionante es eso. Porque él sabe, ha oído, ha escuchado que los cristianos tienen solución para todo. Y qué tremendo es que cuando vaya contigo tú le digas, pues yo estoy igual. Qué tremendo puede ser eso. Porque buscó el medio para poder acercarse a aquel que le podía hacer libre. Y tú perdiste la oportunidad de sacar un alma de aquel infierno donde estaba para presentársela al Señor Jesús y decirle, mira Señor, yo sé que tú tienes un plan con él, porque si vino a mí es porque tú lo trajiste y aquí está Señor, te lo entrego. Qué tremendo puede ser eso. Porque cuántas veces nos habremos equivocado, cuántas veces habremos creído que decirle pues yo estoy igual es mi mejor respuesta, mi mejor solución para que ya no me pregunte nada. Qué tremendo es eso, porque por eso la gente dice, mejor continúo viviendo como estoy viviendo, si de todos modos ser cristiano o no ser cristiano es igual. ¿Cree que es igual? Le pregunto. ¿Cuántos de aquí consideramos que podemos llegar a ser cristianos? Porque nos falta un camino por recorrer grande. Estamos avanzando, estamos en el proceso para llegar a ser cristianos. El día que estemos en la cruz podremos decir, ahora sí ya la hice, porque estoy aquí por causa de todos ellos, Señor. Y ahí es donde podríamos decir, logré el cometido, Señor, ser un cristiano. Pero ¿alguien se dejaría crucificar por su hermano? ¿Verdad que pesa el asunto? Solamente se alcanza ese proceso cuando se camina con el Señor. Y cuando se camina con el Señor es porque se está aprendiendo del Señor. ¿Alguien quiere aprender del Señor? Tiene que aprender a fuerza, porque si no, entonces no va a ser considerado como un discípulo del Señor. Y usted y yo tenemos una comisión aquí: ser discípulos para poder consolar a otros, porque si no, ¿cómo los consolamos? Pero cada vez se pone más bonito el asunto. Necesitamos ser alguien que aprenda a consolar, para poder consolar a los demás. Pero eso viene por causa de ¿qué? De aprender de otros. ¿Sabe, hermano? Yo me imagino al Señor Jesús caminando con 12 mentes diferentes, hermano. Uno presumido porque era doctor, otro incrédulo como él solo, hermano. Otro pensando a ver en cómo le bajaba la lana a Jesús sin que nadie se diera cuenta. Y entonces vienen los problemas, mire hermano, con el Señor Jesús viendo una mente otra, porque dice la palabra
que miraba lo que había en sus pensamientos, hermano. Imagínense qué veía el Señor ahí, hermano. Miraría un angelito y un demonio ahí brincando de un lado a otro, hermano. ¿Qué miraría? Pero lo que yo quiero que usted entienda es que de esa condición nos sacó el Señor para ser bendecidos por Él. Él conocía nuestros pensamientos. Él sabe cómo somos tú y yo. Pero Él tiene una meta contigo y conmigo, y es la de llevarnos a la perfección y a la imagen y semejanza del Señor Jesús. Porque fue lo que hizo con ellos al final. A pesar de tener esas mentes diferentes, cuando llegó el proceso en el cual a Él lo iban a tomar, tuvieron que marcarlo con un beso, dice la palabra. Porque dice que eran tan parecidos, que eran tan semejantes, que por eso lo tuvieron que señalar con un beso. ¿Se acuerda usted cuando estaba, hermano, Pedro en la hoguera? Cuando estaba viendo qué pasaba con su maestro, cuando se acercó a la higuera, le dice una mujer: tú eres uno de ellos, tú eres como ellos. No, yo no soy. Si hasta hablas como él, si hasta te vistes igual que él, si hasta tus greñas son iguales a las de él. No, y empieza a blasfemar con tal de salirse de algo que era su mayor bendición: la identidad con el Señor. ¿Sabe qué triste es eso? Porque eso pasa en el pueblo de Dios. Después de que caminaste con el Señor, después de que tuviste un proceso de crecimiento con el Señor, te enfrentas a una situación grave, a una situación donde, como ves ahí, estás por perder la vida, y tú eres capaz de renunciar a tu Señor, al que te formó, y de negar al que te hizo lo que eres ahora. ¿Sabe? Usted y yo no podemos, perdóneme por la expresión, no podemos ser ingratos. Porque si Él tuvo a bien mirarnos, tuvo a bien traernos, tuvo a bien llamarnos, usted y yo no podemos decirle al Señor: hey, no te conozco. Porque la intención del llamado es que usted y yo estemos un día con Él. Porque la intención del llamado es que usted y yo perdamos el yo para ser como el Señor. ¿Alguien quiere perder el yo? ¿Alguien quiere estar con el Señor? ¿Alguien podría decirle al Señor: Señor, ven? Sí le podría decir. Pero mire. Yo entiendo el silencio sepulcral, porque a lo mejor usted dijo: yo no estoy preparado para que venga. Pero sabe, usted le puede decir: ven a mi corazón, Señor, porque te necesito ahí. Porque necesito que impactes mi corazón y empieces a gobernar mi corazón, Señor. Ahí es donde usted y yo lo necesitamos ahora. Porque estando en nuestro corazón todo, mire, va a parecer que usted está en el mar o en algún lugar nadando, suavecito, ligero, hermano. Pero cuando no está en el corazón, todo es pesado. Todo es pesado, hay incertidumbre. Hay nubarrones en nosotros, hermano. Pero cuando Él está ahí, la luz te abre toda tiniebla, hermano. Por eso, mire, es tan fácil consolar a los afligidos. Pero es tan fácil porque el que mora en ti es el que lleva el consuelo al afligido. Quiere decir que el que ha sufrido y ha sido consolado por el Señor recibió la mejor enseñanza que pudo tener en su vida. Y esa enseñanza, dicen en el pueblo donde yo vivo, que lo que bien se aprende jamás se olvida. Yo no sé si en tu pueblo se viva esa situación, pero en mi pueblo el que aprende tiene que enseñarle a los demás. Y quizá tú estás al lado de alguien que aprendió, o quizá estás al lado de alguien que no aprendió. Pero si tú aprendiste, dile al que aprendió: unámonos y enseñémosle a otro.
Pero si el que está a tu lado no aprendió, dile: estoy dispuesto a enseñarte de lo que yo aprendí. Porque eso es lo que tú y yo necesitamos: enseñar a los demás a consolar, a ayudar a los que están abrumados por sus cargas, a los que se sienten enojados, agobiados por sus problemas. Pero mire, hay otros que tenemos que consolar. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios: y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Fíjese lo que dice: no para entristecerme, dice, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Dice, mire, dígale a su hermano: necesitamos consolar a los que están tristes, a los que tienen tristezas. ¿Sabe, amado hermano, qué produce la tristeza? ¿Qué produce la tristeza en la gente? Desánimo. ¿Qué más produce la tristeza en la gente? Pereza, dice. ¿Qué más produce? ¿Sabe qué tremendo es cuando alguien está triste? Usted quiere hablar con ellos, usted quiere demostrarle que le interesa. Y el que está triste muchas veces dice: mira, ahorita ni me hables, déjame llorar mi tristeza. Es como aquel que pierde a alguien que quiere y tiene una situación en ese momento que le está llevando a tener ese dolor, esa tristeza. Y cuando usted le dice: mira, no hay palabras para poderte externar lo que siento, pero mira, déjame decirte, siento de verdad decirte que el Señor te permita salir adelante y que este dolor que tienes, mira, sea cancelado y sea cambiado por un gozo. ¿Qué pensará la gente cuando alguien le dice: quiero que tengas gozo en este momento? ¿Qué pensará, hermano? Porque a lo mejor, mire, le puedo decir: sí, gracias, está bien. Pero quizá a lo mejor en su pensamiento está: como tú no tienes esta situación y me dices que haya gozo en mí, ya quisiera verte a ti. Mire, es duro poder consolar al que tiene una tristeza como esa, o aquel que ha perdido su fortuna, hermano, porque vino alguien que lo puso ahí en la mirada de otros y lo despojaron de lo que por muchos años logró tener. ¿Cómo poder consolar a ese que ha sido despojado de su fortuna? ¿Cómo, hermano? ¿Sabe? Dice la palabra del Señor. Pablo decía: yo sé andar, o yo sé vivir en pobreza y en riqueza. Cuando se han vivido esos dos polos, se puede uno atrever a afirmar este tipo de cosas. Pero cuando no se ha vivido, no se puede consolar a alguien que ha perdido una fortuna cuando no se ha tenido en nuestras manos. ¿Cómo poderles ayudar? Cuando fue el esfuerzo de muchos años, cuando a usted le consta que era trabajador, hermano, cuando a usted le consta que hasta el último peso que tenía era bien trabajado. ¿Cómo? Mira, quizá el Señor lo permitió. ¿Perdón? ¿Quién lo permitió? Pues yo pienso que el Señor, si ese Dios que tú predicas permite que esto le pase a los que ni se meten con Él, creo que están mal.
¿Cómo poderles hacer ver que lo que pasó tiene una enseñanza para sus vidas? ¿Cómo? ¿Cómo poderle hacer llegar al corazón a ese hombre triste y decirle que la fortuna pudo haber sido la más grande bendición hasta ese tiempo para él, pero que quizá pudo haber sido la más grande perdición para sus herederos? ¿Cómo poderle enseñar a alguien que el Señor tiene cuidado de los que ama en muchos aspectos, hermano? Pero ¿cómo nos puede entender Él? ¿Cómo nos puede entender Él? ¿Cómo poderle predicar a alguien que su forma de pensar es diferente a la nuestra? Pero que son muchas cosas que nosotros tenemos que aprender del Maestro para poder tener un encuentro con Él. Con el que está padeciendo en ese momento. Pregúntale a su hermano, ¿qué hacemos ante este tipo de situaciones? ¿Cómo consolar al que tiene esa tristeza? ¿Cómo consolar al que está pasando esa angustia? Porque a lo mejor no lo despojaron. A lo mejor tienen por ahí a alguien que ama y está angustiado por lo que le pasa. ¿Sabe qué tremendo es eso? ¿Sabe? La tristeza viene a la gente. ¿Yo qué hice para que esto me pasara? ¿Por qué a mí? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor porque te ayude el Señor. ¿Por qué a mí? Está bien, vamos a orar, pero su pensamiento está, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? Habiendo tanta gente mala, ¿por qué yo? Y tu angustia no te deja tener un encuentro con el Señor. ¿Cómo consolar al que está en esa condición de angustia? ¿Cómo ayudarle a que salga de esa situación cuando nosotros no hemos sido llenos de ese consuelo de parte del Señor? Entonces tengo que padecer todo eso para poder aconsejar a otro. No, porque el Señor te va a dar siempre por medio de la palabra la respuesta para ellos. Pero si nosotros no leemos, no nos preparamos, no somos capaces de escuchar a otro que nos aconseje, ¿cómo poder aconsejar a otros, hermano? Dígame usted, hermano. ¿Cómo poder realizar esas bendiciones para otros si nosotros no tenemos esa capacidad de ayudarlos a salir adelante? Dice la palabra del Señor en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 5 al 8, dice: por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Fíjese cómo dice: en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Fíjese, hermano, alguien tiene una necesidad, dice aquí que hay que consolar a los necesitados. ¿Qué tipo de necesidad podríamos tener para considerarnos un necesitado? Hay necesidades por causa de miseria, hay necesidades por causa de escasez,
Hay necesidades por causa de hambre, hay necesidades por falta, hermano, perdón, por insuficiencia. Mire, hay necesidades de muchos tipos. ¿Qué necesidad podría tener alguien para que nosotros lo pudiéramos consolar? Porque puede estar incluso necesitado de amor. ¿Cómo ayudar a alguien que necesita amor? ¿Cómo ayudarlo? ¿Sabe, hermano, qué es el amor? ¿Qué es el amor? Hemos aprendido que el amor es una decisión que el hombre toma para con otra persona. Pero ¿sabe una cosa? El Señor Jesús decía que el que ama, todo lo perdona. El Señor Jesús decía que el que ama no mira para atrás, hermano. ¿Sabe? Yo quiero preguntarle algo. ¿Usted ha aprendido a amar? Porque dice el Señor Jesús que el que ama, todo lo soporta. ¿Alguno de nosotros ya habrá aprendido a soportar todo para poder decir, este es el amor que yo aprendí y es el amor que yo doy? Que no cuestiono, que no juzgo, que no tomo en cuenta situaciones personales, carnales. Yo solamente hago lo que el Señor me mandó a hacer. ¿Sabe? Muchos decimos que estamos viviendo el mandamiento del Señor Jesús. Que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó a nosotros. Pero ¿sabe qué triste es descubrir que vivimos un sueño? Que no es así, que no estamos viviendo lo que Él nos mandó a hacer. Porque entonces entendemos que por no haber sido preparados, por no haber sido discipulados por el Señor, no podemos vivir ese tipo de amor. Porque nosotros decimos vivir un amor diferente al del Señor Jesús. Cuando usted ama a su esposa, la ama porque su esposa lo ama a usted. Cuando usted ama a su esposa, la ama porque no está enojada con usted. Cuando usted ama a su esposa, la ama porque tiene todo preparado para que usted pueda tener a la mano lo que necesita para que usted se pueda cambiar. Usted ama a su esposa porque es la mujer más eficiente en la casa y todo lo tiene pulcro, todo lo tiene limpio. Pero ¿sabe? Eso será amor. Eso será amor. Pregunto. Porque si usted le dice, por eso te amo, chaparrita, porque no hay nadie como tú. Wow. ¿En qué aspecto? No hay nadie como tú. ¿En qué aspecto? Para poder decir, por eso te amo. Tu amor está condicionado a mí. Si yo no hago esto, entonces no me amas. Mire qué tremendo es que haya un condicionamiento a lo que es el amor. Y algunos dirán, ya cállese, pastor, por favor. Pero uno tiene que entender que el Señor Jesús no era así. Yo los amo a ustedes, decía, con sus defectos y con sus virtudes, decía. Por ahí pasaban los ciegos gritándole al Señor Jesús, Jesús, Jesús. Y cada vez levantaban más la voz hasta llegar al Jesús, ¿verdad, hermano? Hasta que les hacía caso, decía, ya, de plano. ¿Qué necesitas? Quiero ver. Sea como tú dices. Se ponía a decirle, a ti no te amo por pecador. A ti no te amo porque no sé qué tantas cosas hiciste. A ti no te amo porque no sé qué tanto viste. ¿Será que así era Jesús? ¿Verdad que no? Había pecadores, había pecadoras, había gente que lo invitaba a su casa y aparte de que los visitaba en su casa, era gente ingrata con Jesús. Porque le decía, si éste supiera quién está ahí,
pero por lo que veo, no es quien dice ser, decía. ¿Te acuerda usted de Simón? Y mire cómo Jesús enseñaba y le decía en ese momento: a ver, Simón, ¿quién merece ser perdonado más? ¿El que ama más o el que ama menos? Oh, pues, ¿quién cree usted? O se lo pongo de la forma en que se lo dijo él, porque esta es la versión de Carlos. Porque le dijo: ¿al que ha pecado más o al que ha pecado menos? Pues el que ha pecado más, Señor. Qué bueno que sabes. Porque al que ama mucho, mucho se le perdona, dice. Como diciéndole: esta ha sido verdadera. Demuestra lo que es y no se esconde en hipocresías, como tú, le dijo. ¿Sabe qué tremendo es eso, hermano? Caminamos con Jesús, lo invitamos a nuestra casa y le damos otra cara a nuestra casa. Usted y yo necesitamos consolar al que tiene necesidades, pero con la verdad y el ejemplo que nosotros vivamos en la casa de Dios. Por eso, desde el principio le decía yo, no se puede dar lo que no se tiene. Usted y yo necesitamos ser genuinos. Necesitamos ser verdaderos. Mire, cuánta razón tiene la palabra cuando dice que el mundo espera ansiosamente. Fíjese, no dice que los cristianos, no dice que el pueblo de Dios, dice el mundo. Porque ellos tienen la idea de que hay un pueblo que es hijo de Dios y anhelan que se manifiesten los hijos de Dios, hermano. ¿Sabe qué privilegio tiene usted? Y que el que está allá afuera solamente lo está viendo, solamente lo está analizando, solamente está diciendo: a ver, ¿a qué hora? Y que nosotros todavía estemos dormidos, mientras que otros esperan que nosotros le llevemos la verdad, le llevemos la bendición y le llevemos la libertad, hermano. Porque para eso se manifestó el Hijo de Dios, para liberar, para sanar, para restaurar, para bendecir, para transformar. Mira, hermano, tantas cosas que hizo el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que espera el mundo ver en cada uno de nosotros, hermano? Pero cuando el mundo mira que eres bueno para pelear, que eres bueno para discutir, que eres bueno para mentir, el mundo dice: ¿dónde están esos cristianos que estamos esperando ver? ¿Será que ya se extinguieron? ¿Será que ya se acabaron? Le voy a hacer una pregunta, espero que no se enoje conmigo. ¿Será que solamente los discípulos del Señor eran los únicos cristianos? Porque padecieron y sufrieron por causa del Señor. ¿Será que por eso les dijo el Señor: ustedes estarán conmigo para juzgar? ¿Será que solamente ellos son los únicos? O usted podría decir: ¿sabe qué, hermano? Ahí la Biblia dice que hay 144,000 que todavía le van a poder llegar a la presencia del Señor. Y yo soy uno de ellos, Señor. Yo soy uno de ellos. Para poderle demostrar entonces al mundo que todavía hay cristianos conforme a la enseñanza del Señor, conforme a lo que Él nos ha dicho, y poderles llevar a tener el consuelo que ellos necesitan, hermano. Pero mire, hermano, déjeme terminar esto. Mire, dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 6, a manera de consuelo, véalo usted esto, mire, hermano, dice: porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha para él. Mire, hermano, quiero que usted vea esto, porque dice que ante
tanta aflicción que tú pudieras tener, dice. Hay un tiempo, dice. Hay un tiempo para que el deleite, para que el gozo se venga, se manifieste en tu persona, hermano. ¿Sabe? Usted y yo no podemos decir, como ese canto viejo que hay en el mundo que dice, sufrir me tocó a mí en esta vida. No, no, hermano. Usted tiene que ser gente que diga que en su casa hay gozo del Señor, hermano. Que en usted hay un gozo del Señor. Porque sabe, ¿a quién representa el gozo? ¿Alguien de aquí tiene el Espíritu Santo? Entonces mire, si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted no puede decir que a usted le tocó sufrir siempre. Porque si usted ya tiene el Espíritu Santo, entonces comienza el tiempo del gozo del Señor, para que usted siga avanzando, para que usted siga creciendo, para que usted alcance esa meta para la cual le llamó el Señor, hermano. Usted tiene el gozo del Señor, y el sufrimiento irá descendiendo, y la gloria del Señor se presentará con mayor poder, y la unción del Señor caminará con usted, porque a eso ha sido llamado, a ser un ungido del Señor. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora venimos delante de ti, reconociendo la necesidad, mi Dios, de ti. Reconocemos, Padre, que tenemos necesidad de ti, mi Dios. Padre, tú nos has hablado el día de hoy y nos has mostrado que ciertamente, mi Dios, debemos de ser un pueblo que consuele a los afligidos, Señor. Un pueblo, Señor, que consuele a aquellos que tienen